Quiero confiar en tu bondad, quiero confiar en tu amor, quiero confiar en ti, Señor. Todo es posible para ti. Siempre tú buscas lo mejor. Quiero hacer tu voluntad. Hoy me rindo ante ti. Derrama hoy tu bendición. Quiero creer más en ti. Más en ti. Quiero sentir tu protección. Guíame, Señor Jesús. Haz tu obra, Dios, en mí. Quédate conmigo hoy. Quiero creer más en ti. Más en ti. Quiero sentir tu protección. Guíame, Señor Jesús. Haz tu obra, Dios, en mí. Quédate conmigo hoy. Aleja de mí hoy mis miedos. Aleja de mí las angustias. Quiero confiar en tu bondad. Quiero confiar en tu amor. Quiero confiar en ti, Señor. Cuando no quiera yo seguir, cuando no encuentre solución, que seas tú mi camino, que seas tú mi respuesta ante cualquier situación. Quiero creer más en ti. Más en ti. Quiero sentir tu protección. Guíame, Señor Jesús. Haz tu obra, Dios, en mí. Quédate conmigo hoy. Quiero creer más en ti. Quiero sentir tu protección. Guíame, Señor Jesús. Haz tu obra, Dios, en mí. Quédate conmigo hoy. Quiero confiar en ti, Señor. Así te sientas sin fuerza, sin ganas de luchar y pienses que tu vida no tiene sentido. Quiero confiar en ti, Señor. Si te sientes solo y no sabes qué decisión tomar, no tengas miedo y dile al Señor. Quiero confiar en ti, Señor. Si te hayas equivocado, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Solo dile. Quiero confiar en ti, Señor. Si piensas que tus problemas no tienen solución, cuando hayas perdido la fe y la esperanza, quiero confiar en ti, Señor. Tu enfermedad no es más fuerte. Confía y dile, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Quiero confiar en tu bondad, quiero confiar en tu amor, quiero confiar en ti, Señor. Dios sea bendito. Gracias, queridos cristovidentes. Qué bueno poder encontrarnos con ustedes desde la mañana hasta la tarde, en la noche. 24 horas de programación donde podemos tener una experiencia real de Jesucristo, que no es una experiencia que nosotros, la iglesia no es que se la invente, es que el Señor se revela siempre, se deja ver en su historia, se deja ver en nuestra vida, se deja ver en la comunidad, por supuesto se deja ver en la palabra, en los sacramentos. Es Él el que toma la iniciativa siempre. Y por eso tenemos estas 24 horas todos los días para ver el mundo con los ojos de Jesús, es decir, para descubrir la revelación del amor del Padre en Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Pero cómo se hace eso? Pues a través de evangelizar, a través de descubrir tantos carismas que hay en la iglesia, a través de esta experiencia de taller de oración, que es una experiencia muy bonita y una experiencia muy útil para todos nosotros, el taller de oración. El taller de oración que se hace, siempre se hace con la palabra de Dios. Hacemos lección divina, los jueves corresponde hacer lección divina. ¿Qué es la lección divina? Pues confrontar nuestra vida con la palabra de Dios, ¿ya? ¿Cómo hacemos esa confrontación de nuestra vida con la palabra de Dios? Pues a través de un método, muchos de ustedes
Saben que Cristovisión trabaja mucho este tema de la lección divina, sobre todo los jueves, y las personas que están llegando, muchas nuevas a Cristovisión, bienvenidas. Qué bueno que muchas más personas quieran ver el mundo con los ojos de Jesús. Pues les propongo esto. Siempre muchos dicen, quiero leer la Biblia, ¿cómo se lee la Biblia? ¿Qué se debe hacer? El método más adecuado para leer la Biblia es la lección divina. Tiene 4 pasos muy sencillos: leer el texto, meditar el texto, orar con el texto y contemplar. Esas 4 realidades las hacemos en este taller de oración, con el Evangelio que vamos a celebrar el domingo en la Eucaristía. Para nosotros el domingo es muy importante, por eso no se echa en saco roto el Evangelio del domingo. Los trabajamos desde el jueves en la lección divina. Mañana, recuerden que mañana los viernes tenemos un cambio de horario, la misa es a las 7 y luego viene el taller de oración, que es adoración eucarística, a las 8. Es un cambio de horario. Hoy la misa es a las 8:30 de lunes a jueves, pero de mañana a domingo es la misa, primera misa es a las 7 de la mañana y baja el taller de oración a las 8. Mañana será adoración eucarística con los textos de la misa del domingo. Y el domingo, pues obviamente tenemos la explicación que nos da Monseñor Luis José Rueda, el arzobispo de Bogotá, y la celebración del domingo que nos ayuda a vivir intensamente este Evangelio. O sea, hacerlo vida. Ese es el objetivo de esto, hacerlo vida. ¿Cómo se hace vida la palabra? Pues hay que disponernos, no es nada extraño, es un don de Dios. El Señor le da esa gracia al que se la suplica. No es que nosotros seamos muy inteligentes y muy capaces y vamos a comprender la palabra. No, es una gracia especial que el Señor le da a ti y a mí, ¿ya? No se la da solo a unos exclusivos de un grupito. A ti y a mí nos da esa gracia. Él se revela a su pueblo, se deja ver a su pueblo, se manifiesta en su pueblo. Su pueblo es la iglesia, ¿ya? Entonces vamos a hacer lección divina hoy con el Evangelio que nos corresponde. Primero nos vamos a disponer en un momento de silencio. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Muy importante que nosotros los católicos tengamos la Biblia católica, ¿sí? Como somos católicos debemos tener la Biblia católica. La Biblia Reina Valera no es una Biblia católica, es una Biblia evangélica. Le hace falta algunos libros. Como somos católicos, pues debemos conseguir una Biblia católica. ¿Dónde se consigue una Biblia católica? Pues en una librería católica. La librería de las Paulinas, el Apostolado Bíblico Católico de los Padres Salesianos. ¿Y cuántas librerías católicas habrá, cierto? La Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, el CELAM tiene una Biblia muy buena que ha sacado para América Latina. Cevipal, en el Cevipal se puede conseguir una Biblia católica. Hoy día con el tema del internet ya no podemos decir, ay, pero ¿dónde consigo? ¿Dónde golpeo? No, tú buscas en internet librerías paulinas y ahí te dicen y te la llevan a la casa. Ahora todo es a domicilio, entonces no hay como ese lío pues de que, ay, ¿dónde? Pero es que ¿cómo atravieso? Estamos en plena cuarentena, no sabemos qué. No, esas son disculpas. Hoy día se llama y, mire, quiero la Biblia, me la traen y listo, se la traen, se la mandan a uno. Ya, de acuerdo al presupuesto, pero no es tampoco tan costoso. Una Biblia católica, no te enredes en comprar Biblias grandísimas, que en cuero de no sé qué, porque no, es una Biblia práctica, una Biblia que vale entre 20,000 y 80,000 pesos de acuerdo a la letra, a lo grande de la Biblia, ¿no? Eso no es tan costoso. Lo importante es que la tengas en tu casa para hacer oración, no de adorno. También eso es importante, ¿no? No es tener la Biblia de adorno, sino es para hacer oración, una Biblia manualita. Yo tengo la Biblia de Jerusalén, siempre me ha gustado y la leo, me parece interesante, esta es buena, me ha gustado esta traducción, pero hay otras más, no hay que discutir en ese tema. Esta es Biblia de Jerusalén latinoamericana en letra grande, entonces me gusta, ¿ya? De esas que hacemos la traducción del texto de hoy, pero hay muchas más. Biblia católica. Esa Biblia, pues vamos a leer este texto, que pidámosle al Señor que nos dé la gracia de su Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe, nos vamos a acercar a su palabra es fuente de vida, su palabra es luz, es verdad, leer la palabra es importante, nos acerca al proyecto de Jesús, quita de nuestro corazón tantas telarañas, tantas cosas raras.
cualquier católico que realmente sea católico, confronta su vida con la palabra y entonces actúa de acuerdo a eso que la palabra le dice. Los que dicen que son católicos pero no confrontan su vida con la palabra, pues no son católicos, no son creyentes, ¿ya? Un cristiano evangélico o católico confronta su vida con la palabra y actúa de acuerdo a la palabra, no a sus caprichos, no a sus impulsos, no a venganzas, no a retaliaciones, no a odios, sino de acuerdo a la palabra, ¿ya? Y de acuerdo a la palabra actúa, sin odio, sin venganza, sin cosas feas. Por eso es tan importante que leas la palabra y que se la hagas leer a los niños y a los jóvenes. Los niños y los jóvenes, si leen la palabra, pues ya van a vivir de acuerdo a esta palabra. Empiezan a educar su conciencia, sus actos, su voluntad, sus decisionalidad, las decisiones, a partir de la palabra, del Evangelio. Y un católico, hermano querido, eso no es que Dios me lo reveló y entonces yo lo digo directamente y vivo de impulsos y de inspiraciones, sino realmente confronta su vida a nivel individual y comunitario con la palabra de Dios. No hay más, ¿ya? No es mi impulso, no es lo que yo creo, es que yo estudié teología y entonces yo me las sé todas. No. En la vida cristiana es el Señor que se revela en su palabra y tanto personalmente como comunitariamente esa palabra me lleva a actuar, a vivir, a pensar, a decidir y no a juzgar, atacar, condenar, ¿cierto? Sino a vivir de una manera especial. Entonces, permitamos que esa palabra, que va a ser la que nos va a ayudar hoy, sea luz para nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Vamos a acercarnos al texto de hoy. Ahí está en pantalla. Ya lo ponemos en pantalla. Por si alguno de ustedes no tiene la Biblia, pues tranquilos, se lo ponemos ahí en pantalla. Mateo 14, 13, 21. Ese es el texto que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que hacemos siempre es leerlo. Con calma, sin prisa, tratando de comprender lo que se lee. Ahí hay comas, ahí hay puntos. Entonces uno tiene que respetar eso. Como en cualquier texto, le enseñan a uno desde chiquito, aquí hay coma, hay que hacer una pausa, aquí hay un punto, hay que hacer una pausa más prolongada porque termina una idea. Todo eso es parte de leer bien para comprender. Si uno no lee bien, pues no comprende. Entonces, ¿qué va a hacer de oración? Entonces empecemos. Al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Le dicen ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: tráiganmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y partiéndolos, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastas llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Una lectura puede ser que sea familiar, puede que sea ser familiar. Uno puede decir: sí, esto lo he leído. Eso está bien, pero eso de que digas: ya lo leyó. Lo que pasa es que esto nos está diciendo que bla, 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 bla. No, todavía no.
Lo primero que tiene que hacer uno es leer. A medida que va leyendo, la gracia del Señor, el Espíritu Santo, va guiando, como que va iluminando, va diciendo, cada vez que leo como que mi atención se fija en esto. Entonces como que uno dice, por ahí es. Entonces por eso con una lectura nomás todavía no se puede. Vamos con calma, volvamos a leerlo. Dice, al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo, no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Le dicen ellos, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo, tráiganmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Y partiéndolos dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces ya llevamos 2 lecturas del texto. Entonces en la medida que vamos leyendo, se va recreando en nuestra cabeza el texto. Van suscitándose preguntas, ¿ya? Porque el texto dice, al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca. Entonces uno diría, ¿pero qué pasó aquí? Entonces uno mira hacia atrás, ¿cierto? Que murió asesinaron a Juan el Bautista. Después del asesinato de Juan el Bautista y al oír Jesús que habían asesinado a Juan el Bautista, él se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. Pues ahí ya entendemos el comienzo. Asesinaron a Juan el Bautista, recuerden que Herodes decapitó a Juan el Bautista. Al oír Jesús que había sucedido esto, es una actitud como de oración, de silencio, de duelo, ¿no? Se retiró a procesar lo que había vivido porque era su primo, el con quien estuvo un tiempo. Jesús debió sentir un gran dolor al saber que a Juan el Bautista lo habían decapitado. Entonces, aunque el Evangelio no retrata mucho esta situación, sí logra evidenciar que Jesús, al escuchar esta noticia, toma distancia un tiempo, se queda a solas. Como que procesa esto, su dolor, su momento de duelo, para que entendamos lo que sigue. Volvamos a hacer otra vez el texto. Dice, al oírlo Jesús, o sea, la muerte de Juan el Bautista, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo, no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Le dicen ellos, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo, tráiganmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, y partiéndolos dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastas llenos, y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, siempre hacemos 3 lecturas del texto en este taller de oración, pero este texto nos va a acompañar hasta el domingo, o sea que va a ser motivo de continua referencia. La lección divina, digamos, no se cierra, es un momento como de oración. Alguno diría, ¿puedo hacer un retiro con este texto? Sí. ¿Puedo trabajar en mi oración todo este día hasta el domingo con este texto? Claro.
La lección divina no se cierra, no dice ya, se acabó en estos 40 minutos, ya, hagamos otra cosa. No, podemos seguir profundizando. Es el Señor, recuerda que es el Señor el que se revela, es el que se deja ver en este texto. Entonces el texto queda abierto para que nosotros podamos seguir cuestionando, aterrizando el texto a nuestra vida. Vamos ahora a poner el texto para la meditación. ¿Qué es meditar? Desarmar el texto para comprenderlo. Ubicar el texto en su contexto. Hoy en día yo me doy cuenta que la gente, para todo, saca las cosas de contexto. Sacar algo de contexto es malicioso, es perverso y tiene intereses que no son adecuados. Si yo saco una situación del contexto, pues puedo acabar con una persona, destrozar la imagen de alguien y manipular la verdad. Cuando en la Biblia se coge un pedacito de texto, se saca del contexto y ya se va diciendo cosas, pues no estoy siendo fiel, no estoy siendo veraz. La verdad es lo que nos interesa y la verdad no es lo que a mí me interesa que salga, sino lo que es, ¿ya? Lo que es. Entonces por eso el texto no se puede sacar de su contexto, porque si saca de su contexto se está manoseando, se está manipulando, se está volviendo fundamentalista y esa pues no es una manera adecuada de acercarse a lo religioso, ¿ya? Y eso pues para todo, en la formación cristiana, si cogemos algo de la fe y lo sacamos de su contexto para nuestros intereses personales, egoístas o nuestras maneras recortadas de ver la fe o la vida, pues hacemos daño, porque entonces cogemos algo chiquito, sin el contexto, y ya lo vamos volviendo autoridad. Eso hay que tener cuidado, en esas cosas hay que tener cuidado porque eso se está volviendo de moda hoy en las cosas de Dios y en todo. Sacar el texto, descontextualizar. Vamos a mirar el texto, ¿ya? Vamos a mirar el texto. El texto dice, entonces, lo primero nos va dando unas ideas, ¿ya? Una de las ideas es la situación de duelo que presenta el texto. Jesús oye la muerte de Juan. Juan compartió con Jesús, fue primo de Jesús. Acuérdense que María visitó a Isabel, el niño saltó en el vientre, o sea, desde ahí había una relación ya profunda con su primo. Y seguramente cuando Juan se fue al desierto, lo que nos dice el texto es que Jesús compartió con él, tanto que Juan lo bautizó. Entonces, no se debe desconocer que este fue un momento de duelo de Jesús. Se retira solo para vivir este momento, seguramente en Dios. Esta es la primera parte. Pero aparece también otra situación. Por encima del duelo, por encima de la situación de martirio de Juan el Bautista, del primo de Jesús, dice que la gente busca a Jesús. Entonces la gente empieza a saber que ahí está Jesús, a la orilla de ese lugar donde estaba. No nos dice en el sitio, solo nos dice que Jesús se retiró en una barca, aparte a un lugar solitario. Nos dice que es una barca, entonces estamos ubicados siempre en el contexto de la Biblia. El lago de Galilea, el lago ese lago grandísimo que tiene muchos pueblos alrededor, porque son más de 80 kilómetros de lago. Entonces, pues tendrá muchos pueblos. Se retiró en una barca a un sitio apartado a vivir este momento. Pero la gente lo busca y se acerca a Jesús. Entonces, es la primera parte que es interesante, la actitud. La gente sabe quién es Jesús y busca a Jesús. Cuando Jesús llega, ve la gente. Las actitudes de Jesús son las que es importante destacar. Siente compasión de esta gente. Aún con el momento de dolor humano de la situación de Juan el Bautista, él siente compasión. ¿Qué es lo primero que hace? Curar a enfermos. ¿Sí ve? Las actitudes de Jesús. Miren las actitudes de Jesús que son las que debemos destacar para nosotros. Necesita momentos de silencio. ¿Sí ve? Jesús necesitaba momentos de silencio. Esto es muy bonito, uno no se da cuenta de eso. Uno diría, no, pero Jesús es súper. Sí, pero también necesitaba sus momentos de soledad para procesar los dolores, las tristezas, las situaciones. Y esos momentos de soledad eran momentos de intimidad con su Padre. Esa es una actitud. Otra, de todas maneras, ve la gente y siente compasión de ellos. Es otra actitud.
Jesús no dice, qué jartera, esta gente me vino a poner problema. Siente compasión de ellos y realiza acciones en consecuencia de ese sentimiento de compasión. ¿Cuáles son? Cura a los enfermos, siente compasión y cura. Acciones propias de Jesús que no se nos pueden olvidar. Sigamos. Lo que nos dice el texto es que no fue un ratico, no fue media horita que hola, ¿cómo están? Qué tristeza, ¿cómo están? Curó a uno, sino que atardeció. O sea, se gastó todo el día compartiendo con la gente. Al atardecer, ni siquiera él se había dado cuenta, sus discípulos sí. Entonces la actitud de Jesús. Primero, la soledad frente a un momento difícil. Segundo, la compasión frente a los momentos difíciles de la gente. El deseo de curar, de compartir con la gente, de estar con ellos hasta el atardecer. O sea, todo el día, no hay prisa, no hay horario, no hay tema de agenda, sino con la gente siempre. Pero sus discípulos ya empiezan a darse cuenta de que el asunto es que están en un lugar despoblado y que pues no hay que comer y que lo mejor es que se vaya la gente. Los discípulos están en un sentido común, práctico, ¿no? Hay mucha gente, no hay que comer, están en un lugar despoblado, lo más práctico es que se vayan a los pueblos y se compren comida. O sea, ya estuvimos, ya sabroso, pero pues vámonos. La respuesta de Jesús es la que asombra, más aún cuando está saliendo de un momento de silencio, de duelo, de intimidad por la muerte de su primo, y más aún cuando está cansado, porque lo que nos dice el texto es que estaba cansado. Pues no nos dice que está cansado, pero si estuvo todo el día sintiendo compasión de la gente y curando a los enfermos, pues lo más lógico de Jesús es dijera, sí, ya que se vayan y descansamos un ratico. Jesús quiere algo más. No tienen por qué marcharse. ¿Sí ven? El compromiso de Jesús con su pueblo no es un compromiso por horas, de horario. Ya hicimos un ratico, listo, hasta luego. No tienen por qué marcharse. Denles ustedes de comer. Esta es una frase bastante interesante. Si el problema es de hambre y yo estoy aquí y ustedes están aquí, pues démosles de comer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se entiende esta frase? Sigamos. Ellos obviamente reaccionan de una manera muy práctica. No hay que comer, solo hay 5 panes y 2 peces. O sea, no hay más. Lo que trajimos era 5 panes y 2 peces. Tráiganmelos acá, dice Jesús, y ordena a la gente reclinarse sobre la hierba. O sea, que se organicen. Reclinarse sobre la hierba es un signo de, a ver, esto es lo que ustedes ven, pero sentémonos y organicémonos. Estos 5 panes son el fermento de algo más, es decir, sentémonos. Yo creo que ninguno de ustedes es ingenuo al darse cuenta que cada vez que podemos reunirnos a compartir, alguno traerá un dulce, otro traerá una gaseosa, otro traerá una fruta, otro traerá una empanada. Y si todo se pone en una mesa común, pues realmente se realiza la multiplicación. En el fondo, aquí este texto quiere presentar cómo Jesús y la experiencia como Jesús genera solidaridad. El que puso los 5 panes y los 2 peces y el poquito de cada uno sentado en la hierba, la bendición de Jesús hace que eso se comparta entre todos. Hay un signo de solidaridad. Jesús pone ese signo de solidaridad en manos de los discípulos. Él es el que multiplica para que sus discípulos lo repartan a la gente. Si ven, todo gira en torno a la gente. Todo gira en torno a la gente. El Señor multiplica, el Señor espera que todos pongan su poquito, Él es el que bendice ese poquito y lo hace grande y multiplica, pero los discípulos tienen la tarea de repartirlo a la gente. ¿Por qué? Porque los discípulos habían tomado una actitud más bien de decir que se vayan, ya la pasamos bueno, que se vayan. No, Señor, ustedes, mis discípulos, la iglesia, son los que tienen que alimentar a su pueblo. ¿Ya?
¿Cómo? Bueno, Jesús dice, yo me encargo de dar el alimento, de multiplicarlo, pero son ustedes los que tienen que repartírselo a la gente. Aquí hay una visualización muy linda de lo que es la iglesia, de lo que debemos ser los discípulos de Jesús. Él es el que hace la obra, Él es el que multiplica, Él es el que alimenta, pero nosotros somos los que debemos no correr el bulto diciendo, pues de malas no hay, sino precisamente estar pendiente de ese poquito para que el Señor lo multiplique y repartirlo a la gente. ¿Qué más pasa? Sigamos. La conclusión es muy bonita. Todos comieron, todos se saciaron y hasta sobró. 12 canastos. Y habían unos 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Es decir, el alimento nunca va a faltar. Jesús siempre bendice el alimento, lo poquito que tenemos. Si nos organizamos, nos sentamos en la hierba, si ponemos todos de nuestro poquito, Él se encarga de multiplicarlo y en saciedad. Vamos a aterrizarlo ahora a nuestra realidad. Aterricémoslo a nuestra realidad. Sin lugar a dudas, la Eucaristía está ahí anunciada en este texto. Es alimento que queremos. Podríamos aplicarlo en este momento y en estas circunstancias. Muchísimos de ustedes quisieran comulgar, quisieran alimentarse. Y no hay esa posibilidad porque las iglesias están cerradas. Pero Jesús cuenta con sus discípulos para seguir multiplicando el alimento, así sea por televisión, así sea por internet, así sea por redes sociales. Es Jesús alimento verdadero. Esto no lo podemos aplicar así. Podríamos decir, ay, no hay que comer, no tenemos, las iglesias están cerradas, qué dolor, no tenemos que comer. No es cierto. Jesús siempre quiere estar con su pueblo, siempre le pide a sus discípulos que usen lo que sea, por alimentar a su pueblo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Pues alimentándonos. ¿Y por qué? Porque Jesús quiso este canal, porque Jesús quiso que sus discípulos no dijeran, no, pues no podemos. No, Señor, hay que alimentar a la gente. ¿Y cómo se alimenta? A través de estas realidades. ¿Que nos hace falta la Eucaristía, que es alimento verdadero y eso no lo reemplaza a nadie? Por supuesto, nadie está diciendo que no, pero tampoco puedes desconocer que Jesús te está alimentando en este momento con esta lección divina y con esta palabra de Dios. No puedes desconocer eso. Jesús se convierte siempre en alimento y multiplica ese alimento si nos organizamos, si hacemos las cosas bien. ¿Ya? Y esto es algo importante también en la vida. Jesús quiere que nos organicemos. Si las cosas no están organizadas, no fluye, digamos, no hay la bendición, no hay la multiplicación. Esto no es solo que la gente estaba con hambre y que Jesús mágicamente sacó los panes de 5 panes y 2 peces, ya, todo el mundo comió. Es una experiencia comunitaria, donde la gracia de Dios multiplica cuando nos organizamos. En el caos, en el desorden, en la envidia, en la oscuridad, en la mezquindad, en la tacañería, pues el milagro de la multiplicación no existe. ¿En dónde existe la multiplicación? Cuando hay organización. Cuando hay organización, compromiso, cuando no se corre el bulto, se multiplica. En la casa viven peleando unos con otros, mezquinos. No, es que mi plata es mía, es que de malas, yo fui el que compré esto. Es que esa cosa de que cada uno no pone su poquito, es que hace que falten los recursos. ¿Quién paga el agua? De malas. ¿Quién paga la luz? Se cortaron. Si todos ponemos un poquito, se logran las cosas y se logra la multiplicación y sobra. En un proyecto de empresa, la empresa donde trabajas, en la universidad. ¿Ya? Si todos corren el bulto, si cada uno le echa el agua sucia al otro, si las cosas no las hacen con responsabilidad, pues no hay multiplicación. Si todo funciona como debe ser, pues hay multiplicación, crece. ¿Ves? O sea que es muy bonito. Dios quiere que las cosas prosperen, pero no mágicamente, sino con el concurso y la solidaridad de sus discípulos. Bien, entonces ahora, ¿qué te dice esta palabra? Pasamos a la oración. Oraciones ya lo leí, ya lo traté de desarmar, ya me identifico con algunas cosas, pero ¿qué me dice? ¿Qué le digo a Dios?
La palabra no es solo para decir, bueno, qué bueno. No, ¿qué me dice? Yo, creyente, frente a esta palabra, me puedo ubicar ahí, en esa realidad de la multiplicación, como Jesús, como los apóstoles, como el pueblo que estaba ahí. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le digo a Dios? Es un momento de intimidad. Cuando hay oración comunitaria, uno puede compartir humildemente lo que le dice esta palabra. Esta palabra me invita. Hay que tratar de quitar esa arrogancia de, esta palabra les está diciendo a ustedes, no les está diciendo a ustedes, no, nos está diciendo, me invita. La palabra tiene que pasar primero por mí. Yo no soy ningún maestro de la ley fariseo que le clavo a todos lo que deben hacer y yo me lavo las manos. No, esta palabra pasa por mí. ¿A qué me invita? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Soy parte de ese pueblo que necesita ese alimento? ¿Soy parte de esos discípulos que se ven impotentes frente a la gente y prefieren más bien que la gente se vaya? ¿Me identifico con Jesús en ciertos momentos de silencio, de soledad? He experimentado que Jesús realmente quiere alimentarme, quiere ser alimento verdadero, quiere multiplicar lo poquito que tengo. ¿Cuáles son mis 5 panes y 2 peces que tengo que poner ante Jesús para que lo multiplique? Bueno, tanta cosa, en un momento de silencio profundo. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le digo a Dios? Esto es importante. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le digo a Dios? Cierro mis ojos, respiro. Allá en el silencio de este momento íntimo de oración, esta palabra me permite sumergirme en el misterio de Dios, donde el Señor es mi alimento, tiene compasión de mí, me cura, no quiere que me vaya sin alimentarme, no quiere que esté sin alimento. Tal vez los discípulos recibieron una gran lección de Jesús. Sí se puede alimentar. En cualquier circunstancia se puede alimentar a la multitud que desea estar con Jesús. Yo soy parte de esa multitud que desea estar con Jesús. Y Jesús quiere que yo como discípulo alimente a esa multitud. Él se encarga de multiplicar el alimento. Tal vez en tu casa ahora, en estos días, el Señor multiplica el alimento de la fe, de la espiritualidad, de la oración, pero lo tienes que repartir tú. Él quiere que sus discípulos se responsabilicen en la tarea de repartir ese alimento que Jesús nos da. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hicimos lección divina. ¿Sí ves? Esto hay que trabajarlo. Esta es una lección divina de unos 40 minutos, 42 minutos, pero esto hay que trabajarlo. ¿Qué se refiere? O sea, no te quedes solo con esto. Ya lo hice. Mañana, ¿qué hay de nuevo? No, sigues trabajando el texto. Lo vas aterrizando en tu casa, en tu oficina, tu manera de actuar, de proceder, tu manera de vivir. Lo vas leyendo y el texto, Dios te va dando una gracia. Recuerda que esto es algo sobrenatural. Dios mismo es el que da esa gracia.
de ver este texto y de cruzarlo en lo cotidiano de la vida. Tú cuando empiezas a leer este texto, empiezas a tomarlo en serio, le pides al Señor esa gracia. Mañana que tengo que ir a trabajar, hoy que tengo que compartir con algunos, hoy que tengo que hacer tal cosa. Ese texto me ilumina, me da inspiración para saber cómo debo hacer las cosas, ¿ya? O sea, sigue trabajando la lección divina. Recuerda que mañana tenemos la Eucaristía a las 7 de la mañana y la hora santa, que es, es taller de oración a las 8 de la mañana, ¿ya? Muy importante eso. Contamos contigo, tu ayuda es fundamental, querido Cristovidente. Es muy, muy importante tu donación, tu ofrenda para esta obra de evangelización. Tú aportas algo social cuando apoyas esta fundación, porque permites que más de 120 personas que trabajan aquí en esta fundación, pues justamente tengan su sueldo, su seguridad social, sus prestaciones y también, pues obviamente, su prima. La ley ha permitido que la prima se pague en algunos contados y por eso pues también Cristovisión se sirve de la ley para poder hacer eso, pero gracias a tu ayuda pues hemos podido pagar todas esas obligaciones que son importantes. Si son más de 120 personas, te imaginarás cómo es de importante eso, pero gracias a Dios logramos hacer eso. Es una bendición que podamos hacer eso. ¿Y cómo se hace? Con tu ayuda, porque esta obra evangelizadora no tiene acciones en los bancos, ni en la bolsa, ni nada de esas cosas. Vive de eso, vive de la ofrendita que todos damos. Y es bonito que viva así porque no pretende enriquecerse, ni pretende pues que seamos los reyes del mundo, sino pretende tener los recursos necesarios para sacar adelante el canal, para ir cambiando los equipos, para atender a las necesidades laborales de las personas que trabajan aquí. Y eso se hace gracias a tu generosidad y a tu apoyo. Por eso te agradezco mucho que ayudes y que des tu ofrendita para Cristovisión. La manera más práctica es que tú entras a la página web cristovision.co y ahí, en el menú donaciones, con absoluta seguridad, porque es una plataforma segura, puedes dar tu aporte por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o llamas a Cristovisión y ahí te dan información. Gracias por apoyar. Dios Todopoderoso, dignate bendecir a estos hermanos queridos que han hecho lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, ahora viene la Eucaristía. Vamos a celebrar la Eucaristía en directo a las 8:30. Siempre 10 minutos antes, 2 minutos antes, empezamos a recibir las llamadas de ustedes para ofrecer la Santa Misa por ustedes, para que ustedes también se dispongan para la celebración de la Eucaristía que se hace en directo. Entonces dispongámonos, preparémonos. Ahorita pueden ya llamar, pero en unos minutos ya estaré revestido y dispuesto para también acoger sus llamadas y colocarlas en la celebración de hoy de la Santa Misa. Ya nos vemos.